Hola, buenas tardes. He estado como en una montaña rusa un poquito porque por mi voz, no sé si me escuchan, voy a intentar acercarlo lo más posible. Esto me demuestra lo frágil que es el ser humano, sinceramente. Y me acordaba de Isaías, de cuando él tuvo la visión acerca del trono del Señor, cuando él dijo, no soy digno de llevar tu palabra. Y el Señor, por medio de un ángel, llevó un carbón hirviendo y lo puso en su boca. Y hermanos, a veces cuando predicamos o estamos adelante tal vez, demostramos algo que realmente no somos. Yo sinceramente no soy digno de llevar su palabra. Juan el Bautista decía, no soy digno de desatar o llevar la sandalia de sus pies. Y sinceramente, llevar su palabra es un gran gozo, sí, por supuesto, pero es una gran responsabilidad porque todo lo que salga de mi boca debería ser palabra del Señor. Y espero y oro también, estoy incluso rogando en mi mente, de que el Señor me permita sacar la voz. Y quisiera hoy día compartirles, hemos estado estudiando Mateo, capítulo 5, la enseñanza de Jesucristo, este sermón tan importante que el Señor dio, que es llamado el Sermón del Monte. Y debido al contexto que ya se ha visto, me imagino que la semana pasada, acerca de la justicia, específicamente, donde nos encontramos en este contexto, en este punto del Sermón del Monte, donde Jesucristo empieza a hablar acerca de la justicia. Y Él dice que Él es la justicia, que no es cualquier justicia. Él no vino a abrogar la ley, dice, Él vino a cumplir la ley. Y hermanos, no sé si ustedes, creo que todos hemos estado ahí frente al televisor, viendo noticias. A veces me da un poco de pena o rabia prender la tele o la radio, porque siempre escuchamos cosas de corrupción y corrupción y corrupción, ya sean políticos u otras personas, donde no se ve justicia, no se ve que se haga justicia. Sinceramente, todos hemos estado ahí, tal vez incluso gritando en nuestro corazón, en nuestra mente, ladrón, ¿por qué haces eso? ¿Por qué realmente puedes vivir contigo mismo de esa forma? ¿Y por qué nadie hace nada? Pero permítame, hermanos, hacerle una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando se nos presenta a nosotros la oportunidad de hacer algo deshonesto? Algo que nadie va a ver, solo nosotros. Algo pequeño tal vez, pensamos. Y déjenme darle un ejemplo. Recuerdo algunas personas que he conocido a lo largo de mi vida, compañeros de trabajo, que cuando miran estos casos de corrupción, lo primero que hacen es gritar, ladrones, corruptos, ya sea de derecha, sea de izquierda, da lo mismo. Lo importante aquí es que siempre están atacando a otros. Pero cuando se les presenta la mínima oportunidad, y esto me ha tocado verlo, no sé, a alguien se le cae un billete, esa persona ni siquiera se preocupa de entregárselo, simplemente toma el billete y se lo echa al bolsillo. O también otro ejemplo, que también me tocó en pandemia. Ustedes sabían que andaba dando vuelta por ahí por el gobierno un beneficio, un bono, ¿cierto? Y ustedes saben todo lo que es la ficha social de hogares. Y pasaba que a veces algunos mentían en la ficha social de hogares. Algunos me decían incluso a mí, oye, ¿por qué no mientes en la ficha social de hogar? Y yo, sinceramente, con mi esposa estamos en el 1% más rico y no sé por qué, sinceramente. Eso no es así, pero resulta que no podemos optar a ningún beneficio y está bien. Pero algunos nos decían, ¿por qué no mienten? Tal vez para optar a los 500,000 pesos, quién sabe. O tal vez mi hermano no es cristiano.
me decía, ¿por qué no mientes para poder optar al subsidio? Porque tampoco puedo. Y obviamente para nosotros no era opción mentir. Una vez más les digo, no es porque nosotros seamos justos o seamos mejores que ellos. Simplemente hemos entendido la gracia. Y eso es uno de los tantos ejemplos que existen, que nosotros vemos acerca de la justicia, que la gente demanda justicia en su corazón. Pero cuando se trata de analizar su propio corazón, se ven totalmente perdidos, porque en la más mínima oportunidad la aprovechan para robar, para mentir, para pecar en su corazón. Y es fácil ver la injusticia en otros, hermanos. Es fácil. Pero ¿qué pasa cuando la justicia reside en nuestro propio corazón? Y Jesús, en este pasaje que veremos hoy, nos lleva a reflexionar precisamente sobre esto, sobre la verdadera justicia. Nos llama a examinar no solo nuestras acciones externas, lo visible, sino lo interno de nuestro corazón. Y por favor, les pido que puedan estar buscando o estar ahí en Mateo 5, capítulo 5, versículo 21 al 26. Y como dije, hemos estado viendo acerca de la justicia. Este es el contexto de la verdadera justicia, que es Cristo. Y hermanos, Jesús nos enseña que la verdadera justicia no se trata solo de cometer algo externo. Y quiero que leamos para poder estar un poco más en contexto. Por favor, acompáñenme, versículo 21. Y tal vez voy a pedirle ayuda al hermano Pablo, porque tiene mejor voz. Que pueda leer el pasaje del versículo 21 al 26, por favor. Ya dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Voy a orar, hermanos. Padre, te doy tantas gracias, porque tú sabes, Señor, tal vez mis hermanos no, y deberían también reconocer esto en mí, de que no soy digno, Señor, de llevar tu palabra. No soy más espiritual que ellos. Soy pecador, Señor, y estoy aquí por tu gracia, Señor, por tu justicia, no por la mía. Padre, yo te pido en este momento que tú puedas hablar a través de tu palabra. Te pido, por favor, que tú puedas hablar a través de tu palabra. No hay tal vez otra ocasión más importante que el día, el momento, Señor, preciso en el que estamos escuchando tu palabra. Estamos ante tu presencia, Señor, y tus palabras salen de tu boca, Señor. Por eso te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los asistentes, Señor. Te pido por su corazón, porque de él emana la vida, Señor. Y es como una fuente, Señor, que si está bien fundada y está limpia por tu gracia, por tu justicia, entonces todo el resto estará bien. Padre, por eso te pido por cada uno y dirígeme, Señor. Yo sé que mi voz solo representa una parte de mi naturaleza, Señor, como ser humano, indigno, Señor, pero aún así sé que es tu voluntad, Padre. Y por favor, dirígenos y danos, Señor, la mente para entender y el corazón para recibir. Lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y quiero que imaginen por un momento la vida de los israelitas, de los hebreos, cuando antes de que el Señor los sacara de Egipto. Tal vez muchos de ustedes conocen la historia, espero que sí.
ellos no tenían leyes propias, no tenían un código moral que los rigiera o un código divino. Simplemente ellos vivían bajo la opresión de los egipcios. Y si había alguna injusticia para ellos o en ellos, los egipcios no se iban a preocupar por hacer una justicia verdadera. Ellos eran opresores, eran esclavos. Los egipcios eran quienes dictaban qué era justo y qué no lo era, sinceramente. Y la vida de un esclavo no tiene mucho valor, no lo tiene. Si alguien era asesinado, como dije, los israelitas no podían esperar una justicia. Pero luego Dios interviene. Dios rescata a su pueblo y en el monte Sinaí les da su ley. Y comenzando con los 10 mandamientos, por primera vez, hermanos, por primera vez los israelitas recibieron una revelación directa de lo que significa vivir bajo la justicia de Dios. Y entre esos mandamientos, Dios les dice, no matarás, no matarás. Y este mandamiento, hermanos, no es solo una regla para mantener el orden, porque entendemos que todos los países entienden esto. Todos saben que esto es malo, saben que matar es malo. Pero no es solo una regla para mantener el orden, es una declaración, como decía el hermano Víctor, de que la vida humana es sagrada, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. La ley que Dios les dio, hermanos, a los israelitas, no era como las leyes de los egipcios. No era como esa ley. Esta ley reflejaba el carácter de un Dios santo y justo. Por primera vez. Por primera vez. Pero Jesús, en el Sermón del Monte, no se detiene ahí. No se detiene ahí. De hecho, esta enseñanza es parte de una serie de 6 contrastes que Jesús presenta, conocidas como las antítesis. Y aquí Jesús dice, oísteis que fue dicho, ¿cierto? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, pero yo os digo. Y con esta antítesis, Jesús está tomando lo que la gente había oído y conocía y le era familiar y lo está llevando a un nivel mucho más profundo. Él no está contradiciendo la ley, sino que está revelando su verdadero significado. Una antítesis, hermanos, es cuando se contrastan dos ideas. Y Jesús lo hace aquí al contrastar la interpretación común de la ley con lo que Él, como el cumplimiento perfecto de la ley, les estaba enseñando. Él es el cumplimiento perfecto. Y la ley antigua dice, no matarás, pero ¿es esto suficiente para la justicia que Dios demanda? ¿Es esto suficiente para lo que Dios demanda como justicia? Y Jesús está a punto de revelarnos, hermanos, que la verdadera justicia va mucho más allá de lo que hacemos con nuestras manos. Se trata de lo que hay en nuestro corazón. Se trata de eso. Y hermanos, leyendo el versículo 22, por favor, acompáñenme. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y Jesús comienza con este versículo con una frase que nos debe llamar la atención. Pero yo os digo. Yo os digo. Y aquí Jesús no está abrogando la ley, como dijo en la predicación tal vez pasada o en los pasajes anteriores, sino que está profundizando en ella. Él nos está mostrando que el problema no se limita al acto de matar simplemente. El problema comienza mucho antes, en nuestro interior, en nuestro corazón. Y primero observemos cómo Jesús asocia diferentes tipos de juicio con estas diferentes actitudes de nuestro corazón. En primer lugar, Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y el enojo del que se habla aquí no es simplemente una emoción pasajera, es una ira persistente del corazón
que es rencorosa y que envenena el corazón, de hecho. Este tipo de enojo es el precursor, hermanos, de acciones mucho más violentas y peores y destructivas. Y por lo tanto, Jesús dice que merece juicio. Jesús nos muestra que incluso el enojo, si no se controla, es visto por Dios como un pecado grave. El tipo de juicio es probable que se refiriera a estos juicios locales de los judíos, que trataban temas menores. Luego Jesús menciona la palabra raca cuando dice necio. Raca, esta palabra es una palabra aramea, que se usaba como un insulto, que significaba algo así como cabeza hueca, o, perdone la expresión, pero imbécil. Eso es lo que está diciendo. Decir esto a alguien no era solo un insulto, sino una manera de degradar a una persona. De negar, hermanos, su valor. Y Jesús dice que quien pronuncie tal palabra será culpable ante el concilio, lo que indica un juicio más severo por parte de las autoridades religiosas. El concilio era el Sanedrín en ese entonces. ¿Quiénes eran los que llevaban la batuta? Los líderes religiosos. Y ellos veían asuntos más graves y también llevaban las condenas más graves también, incluso llegando a la muerte. Ahí fue donde todo se maquinó para matar a Jesús. Y finalmente, hermanos, Jesús menciona la palabra fatuo, que es incluso aún más fuerte. Llamar fatuo a alguien es llamarlo necio o estúpido. Un insulto fuerte que niega no solo la inteligencia, sino también la dignidad de la persona. Jesús dice que quien pronuncie tal palabra quedará expuesto al infierno de fuego. Y hermanos, aquí el término griego que se traduce como infierno es la palabra Gehenna, que en su contexto original, en el origen, se refería al valle de Hinnom. Era un lugar donde se realizaban sacrificios humanos. Y en el contexto ya de Jesús, más adelante en el tiempo, era donde se quemaba la basura fuera de Jerusalén. Y hermanos, Jesús usa este término para señalar el castigo más severo posible. Más severo posible. Un símbolo del juicio final y de la condenación eterna. Y hermanos, estos son diferentes niveles de juicio, pero que subrayan, hermanos, la gravedad de lo que Jesús está enseñando. No se trata solo de lo que hacemos con nuestras manos, repito, sino de lo que permitimos que anide en nuestro corazón y también salga por nuestra boca. Hermanos, la ira, las palabras de desprecio y los insultos no son cosas pequeñas. A veces nosotros los chilenos, por nuestra cultura, simplemente dejamos pasar este tipo de comportamientos. Somos muy molestosos, muy molestosos. Usted va al colegio y sufrir bullying es algo normal. Algo normal. Y nosotros como chilenos, incluso como cristianos, a veces empezamos a molestar a otros hermanos, tal vez en buena onda, como decimos, ¿cierto? Pero hay algo aquí que el Señor está mostrando. Y hermano, para ilustrar la seriedad de lo que Jesús está diciendo, quiero que pensemos en la vida de John Newton. Tal vez no muchos lo conocen, tal vez algunos lo conocen. Él fue el que compuso el himno Sublime Gracia. Ese sí lo conocemos, ¿verdad? Espero que sí. Y Newton, hermanos, antes de conocer a Cristo, era una persona muy, muy difícil. Él creció, nació y vivió en un lugar muy difícil en su niñez y en su juventud. Fue reclutado por la Marina luego. Y era tan difícil, tan indomable, que incluso desertó la Marina británica. Y tenía un problema gigantesco este señor. Luego en su vida más adulta él se involucró como comerciante de esclavos. Él empezó a participar en este sistema brutal de aquellos tiempos. Y hermanos, Newton solo
no solo participó en un sistema brutal como la esclavitud, sino que negaba activamente el valor de las personas que capturaba y vendía. Para él estas personas no solo eran mercancías, sino que no merecían ni siquiera ser consideradas como seres humanos completos. Los consideraba como seres inferiores, hermanos. Eran en su mente, escúchame bien, eran en su mente irredimibles. No tenían la posibilidad de ser redimidos. Esa mentalidad, esa disposición al ver a otros como menos que humanos, es un ejemplo extremo de lo que Jesús está diciendo aquí. Claro que es un ejemplo extremo. Pero cuando Jesús menciona la ira y el desprecio, como decir raca o fato, está tocando a la raíz del problema. La raíz del pecado que anida en nuestro corazón. Y Newton, antes de su conversión, no solo se enojaba con aquellos a quienes esclavizaba, sino que los consideraba inferiores, indignos de cualquier tipo de respeto o compasión. Y esto, hermanos, nos muestra cuán peligroso es el desprecio. El desprecio que no está lejos de nosotros. No estamos hablando solo de palabras hirientes. Estoy hablando de una actitud interna que puede llevarnos a ver a otros como menos que nosotros. Simplemente con eso. Como no merecedores de dignidad, tal vez. Y Jesús nos advierte que este tipo de actitud nos hace culpables de juicio. Porque revela un corazón que está lejos de esta justicia que Jesús está hablando aquí. De la justicia verdadera. Y la justicia que Dios demanda. Y la historia de John Newton, tal vez antes de su conversión, simplemente es un recordatorio de dónde nos puede llevar un corazón lleno de desprecio o de menosprecio y falta de amor. Jesús nos está llamando a examinar nuestro corazón y también a reconocer cuándo hemos permitido que la ira y el desprecio tomen el control. Y también nos llama a arrepentirnos antes de que nos lleve a lugares peores, oscuros. Hermanos, la justicia que Jesús demanda comienza con el corazón. No basta con evitar el asesinato, que en realidad espero que aquí nadie haya asesinado a nadie, pero no basta solo con eso. Debemos también evitar la ira y el desprecio, porque esto corroe nuestro interior, nuestro corazón, porque si no lo hacemos, nos estamos exponiendo al juicio de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que dice Cristo aquí. Un juicio que es justo y que toma en cuenta no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos también y lo que sentimos. Y hermanos, con esto hasta ahora hemos visto cómo Jesús amplía el mandamiento. No lo viene a abrogar. Amplía el mandamiento de no matar. Nos muestra que la verdadera justicia no se limita solo a nuestras acciones externas, sino que toca las actitudes de nuestro corazón. La ira, el desprecio y las palabras hirientes, espero que no estén en nosotros, sinceramente. Pero no son solo problemas superficiales. Esto solo demuestra un problema más profundo en nosotros. Cuando Jesús nos advierte sobre el enojo, el uso de palabras como raca y fato, Él está poniendo su dedo en la llaga, está poniendo su dedo en la herida, simplemente. La ira que albergamos, hermanos, el desprecio que sentimos a otros, no son simples emociones pasajeras, y todos lo hemos sentido. Sí, todos hemos sentido estas emociones, pero estos son un reflejo de un corazón. Y es un corazón que ha sido afectado profundamente por nuestro pecado. Podemos pensar en el corazón como la fuente de nuestras acciones. De nuestras acciones y palabras. Si la fuente está contaminada, todo lo que fluye de esa fuente también lo estará. Y eso es lo que Jesús está señalando. No es suficiente simplemente controlar nuestras acciones externas. Debemos también lidiar con lo que está sucediendo en lo profundo de nuestro ser. Y déjenme compartirles algo que me sucedió a mí hace un par de meses.
con este problema del corazón. Yo soy cristiano, por la gracia del Señor. Pero aún así, no estoy libre de pecado o de cosas que me pueden pasar, o incluso de estos problemas que tal vez nosotros vemos como lejos. Iba con mi familia, mi hijo venía llorando atrás porque ya era tarde, era su hora de la siesta o de dormir. Iba manejando en una intersección donde un poste estaba averiado, no tenía luz. Yo tenía paré, pasó un auto, bien. Pero estaba tan oscuro que seguí despacito, fijándome si venía algún auto o algo. No venía nada, así que seguí avanzando y me tomé mi tiempo. No es que quedé pegado ahí, pero seguí avanzando. Y de repente viene un tipo en bicicleta. Venía a toda velocidad, venía de negro, no tenía ningún tipo de luz, ni chaleco reflectante. De hecho, venía hasta con capucha negra. Y el tipo frenó. Y casi me chocó, casi chocamos, digamos. Pero no chocamos, pero cuando me di vuelta, el tipo tenía una ira tanta que empezó a levantar los brazos y alegar. Y lo único que atinó a hacer, no sé si lo único que atinó a hacer, pero su demostración de la ira externa fue pegarle al auto. Le pegó una patada y todavía tengo ahí el abollón. Y en el momento yo simplemente dije, voy con mi familia. ¿Qué voy a hacer? ¿Salir del auto y hacer un escándalo? No. Seguí avanzando. Pero ¿saben qué? Mientras iba camino a la casa, algo empezó a brotar en mí. Me empecé a llenar de enojo, de ira. Porque decía, no es justo. ¿Por qué si yo me detuve, tuve la precaución y este tipo viene de negro completamente y se enciende en ira y le pega al auto? ¿Por qué? Si no fue mi culpa. Y me empecé a llenar de ira. Tanto así, hermanos. Tanto así que incluso consideré la idea ridícula de darme vuelta y atropellarlo. No para matarlo, por supuesto, decía yo. Pero sinceramente, ¿cómo es posible que eso haya nacido de mi corazón? ¿Cómo es posible? Y cuando estuve en la casa, cuando llegamos, empecé a bajar las cosas, el coche, los bolsos. Yo lo único que pensaba en ese momento era, debía haberme devuelto. Los que me conocen tal vez saben que yo no soy, tal vez sí soy un poquito chispita, pero yo no albergo ira en mi corazón. Soy una de las personas que no puedo permanecer enojado. A veces me da rabia conmigo mismo porque no puedo enojarme tanto tiempo. Se me pasa de inmediato y ya lo olvido, pero lo dejo ahí. Y hermanos, ese deseo de venganza casi tomó el control de mí. Y solamente estoy revelando que nuestro corazón, y no lo revelo yo, lo reveló el Señor Jesucristo, que nuestro corazón está en un estado que necesita de transformación. Necesita ser transformado. Y no se engañe. Por favor, no se engañe. El Señor dice que si usted cree que no hay pecado en usted, solo se está mintiendo a usted mismo. Y la verdad no está en usted. No se engañe. Hermanos, este es el punto que Jesús está haciendo aquí en Mateo, versículo 22. Él no solo quiere que nos abstengamos de matar, claramente, Él quiere que lidiemos con la raíz de este problema. Que lo reconozcamos con esa disposición interna hacia la ira, hermanos, y hacia el desprecio. Porque si no lo hacemos, esa misma ira y ese mismo desprecio pueden llevarnos a acciones que jamás hubiéramos imaginado, como haberme devuelto y haber atropellado a una persona. ¿Cómo considerar algo tan irracional? Sinceramente no lo sé. Pero Jesús me revela y es una verdad incómoda. Todos tenemos este problema interno. Todos
estamos inclinados a reaccionar con ira, a despreciar a otros o menospreciar a otros, a buscar venganza. Y este problema no se soluciona simplemente tratando de ser mejores personas. No hay 10 pasos para ser más justo, o no hay 10 pasos para ser más santo. Necesitamos una transformación más profunda de nuestro corazón. Estamos, como decía alguien, en la olla. Y estábamos en la olla. Necesitamos una transformación que toque lo más profundo de nuestro corazón. Si fuese posible que el ser humano no tenga la tendencia a la ira o al conflicto, entonces díganme un año donde el mundo no haya estado en guerra. Díganme un año donde no hayan asesinatos, donde no haya ajuste de cuentas. Como les dije, prender las noticias me deprime, sinceramente. Asesinatos todos los días. Y no uno, muchos. Hay algo malo, hermanos, en nuestro corazón. Y yo lo que quiero decir es que, y quiero dejarles muy claro, no es solo de las personas que están afuera. Es de cada uno de los que está acá, ya sea pequeño, joven, adulto o adulto mayor. No hay diferencia. Todos tenemos que lidiar con esto. Y hermanos, Jesús nos está mostrando cuán desesperadamente necesitamos la redención. Y ustedes saben que solo Cristo la puede ofrecer. Solo Él. Solo Él puede transformar nuestro corazón y reemplazar esa ira y desprecio con amor, gracia y misericordia. Sin esta transformación, siempre vamos a estar luchando. Siempre. Porque es un problema que no podemos resolver por nosotros mismos. No podemos. La justicia que Dios demanda comienza en el corazón. Y es aquí donde debemos permitir, hermanos, que Jesús entre y haga su obra. Porque solo Él puede cambiar la fuente de nuestras acciones. Solo Él puede cambiar la fuente de nuestras palabras y llevarnos a vivir realmente la verdadera justicia que Él enseña. Versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesucristo no para, sinceramente nos sigue llenando de enseñanzas. Aquí nos enseña algo muy sorprendente, muy sorprendente. Y es profundamente desafiante también. Imaginemos la escena que se está presentando aquí, en este pasaje. Alguien está llevando su ofrenda al altar, listo para adorar a Dios. Este era un acto, hermano, sagrado y solemne, el momento en que uno se acerca a Dios para ofrecer algo valioso. Sin embargo, Jesús dice que si en ese momento, justo antes de presentar tu ofrenda, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Recuerda que alguien tiene algo contra ti. Eso es sorprendente. Debes dejar tu ofrenda allí en el altar e ir primero a reconciliarte. Y esto es radical. Esto es muy radical, sinceramente. Jesús está diciendo que la reconciliación con los demás es tan importante que debe preceder incluso nuestra adoración. Nuestra adoración. Nuestro venir a los domingos acá a cantar. En otras palabras, no podemos separar, hermanos, nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. No podemos. Si nuestras relaciones humanas están rotas, nuestra adoración a Dios no puede ser completa. No puede. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos enseña aquí. Es que la reconciliación no es algo que podemos postergar o tomar a la ligera, hermanos. Es urgente. Él no dice, después de presentar tu ofrenda, ve y reconcíliate. No. Él está diciendo, deja allí tu ofrenda. Jesús nos está llamando a tratar con nuestras relaciones rotas de inmediato. Antes de continuar con cualquier acto de adoración. Antes.
Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y yo les quiero preguntar, ¿hay alguien con quien estamos en conflicto? Cualquier persona. Puede haber pasado muchos años. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna relación que necesita ser restaurada? Jesús nos está diciendo que no debemos esperar. No debemos continuar con nuestras vidas como si nada pasara. La reconciliación debe ser nuestra prioridad. Y pensemos un poco en nuestra vida diaria. Es fácil caer en la trampa de pensar que mientras estamos cumpliendo con nuestras obligaciones religiosas, mientras venimos los domingos, mientras damos ofrenda, mientras servimos en la música, en la alabanza o entregamos incluso hasta la palabra, estamos en buenos términos con Dios. Eso no demuestra que estamos en buenos términos con Dios. Jesús nos desafía a ir más allá de las apariencias externas nuevamente. No es la justicia externa. Nos llama a examinar nuestras relaciones con los demás y a tomar medidas para reconciliarnos. Tal vez haya alguien, hermanos. Tal vez haya algo en nuestras familias, en su lugar de trabajo, o incluso en nuestra iglesia, con quien necesitamos reconciliarnos. Jesús nos está llamando a actuar, a no dejar que las heridas, los malentendidos, las ofensas sigan creciendo. La verdadera adoración a Dios incluye la paz y la reconciliación. La incluye. Con los demás. Y hermanos, esta enseñanza sobre la reconciliación nos muestra que la justicia verdadera, la justicia que Dios demanda, no se limita a nuestras acciones externas, nuevamente incluye nuestras relaciones con los demás. No podemos pretender que todo está bien entre nosotros y Dios si nuestras relaciones humanas están fracturadas. La reconciliación es parte esencial de la justicia que Jesús nos llama a vivir. Es parte fundamental. Porque Jesús le da una importancia. Jesús le da importancia a la reconciliación. Esta reconciliación nos lleva a considerar seriamente cómo manejamos nuestras relaciones personales. Pero esto también nos prepara también para enfrentar la realidad de lo que sucede cuando no buscamos la reconciliación. Cuando dejamos que las tensiones y los conflictos, hermanos, se agraven. Jesús no solo nos advierte sobre la necesidad de reconciliarnos, también nos advierte sobre las consecuencias de no hacerlo. Y quiero que sigamos versículos 25 y 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Como dije, Jesús no para. A menudo Jesús utilizaba estas enseñanzas o ejemplos de la vida cotidiana de esos tiempos. Y lo usaba para ilustrar verdades espirituales que eran profundas. Y en este caso nos presenta la imagen de una disputa legal entre dos personas. Dos personas están en conflicto y mientras caminan hacia el tribunal para que el juez decida el caso, Jesús dice que es mejor que hagamos todo lo posible para llegar a un acuerdo antes de que lleguemos al juez, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y por qué usa esta analogía? Porque en la vida, hermanos, al igual que en esta disputa legal, los conflictos que no se resuelven tienden a escalar, tienden a empeorar. Si no se manejan adecuadamente, pueden llevarnos a un lugar de juicio y condena que podríamos haber evitado si tan solo hubiéramos actuado con sabiduría y prontitud. Y hermanos, Jesús está advirtiendo sobre el peligro de dejar que los conflictos se dejen así, que se desarrollen y no hacer nada. Yo tengo un amigo, mi amigo está allá, se llama Jonathan, y cuando éramos mucho más jóvenes,
nosotros discutíamos siempre, éramos muy buenos para discutir. Pero ¿sabes qué? Nunca nos perdíamos perdón. Nunca había momentos de reconciliación. Nunca. Porque tal vez mi naturaleza y su naturaleza era pam, pam, vino. Listo, aquí quedó todo, se saldó todo. No hay por qué hablar más del tema. Qué incómodo sinceramente hablar sobre el tema. Sí, tuvimos una disputa, luego quedó ahí, ya, listo. Soy de esas personas que tal vez puedo irme al extranjero o mi amigo irse al extranjero y al volver no va a haber cambiado nada. Pero eso no es algo bueno, sinceramente. No lo tomo como algo bueno. Hermanos, porque sinceramente el Señor no me llama a eso. Me llama a reconciliarme mientras camino hacia el tribunal. Al ver a este juez que va a decidir el caso. Y por eso que Jesús nos advierte sobre el peligro de esto. Porque puede escalar. Y hermanos, quiero decirles que este juicio es evitable. Es evitable. Solo si actuamos a tiempo. Jesús nos enseña que es mucho mejor resolver los conflictos antes de que llegue un punto en el que ya no tengamos control sobre las consecuencias. Una vez que el juicio comienza, podríamos encontrarnos en una situación en la que no haya vuelta atrás hasta que hayamos pagado el último cuadrante. El último cuadrante era una moneda muy pequeña, y lo que quiere decir aquí, hasta que hayamos pagado hasta el último centavo. Y es claro, Jesucristo nuevamente es muy claro. Debemos buscar la reconciliación, no solo buscarla, sino que debemos buscarla rápidamente. No podemos darnos el lujo de dejar que las tensiones y los conflictos se arraiguen en nuestras vidas y en nuestro corazón. Si lo hacemos, vamos a correr el riesgo de que esos problemas se agraven y nos lleven a un lugar de juicio severo, tanto en la vida terrenal como en nuestra relación con Dios. Jesús te dice y nos dice, actúa con prontitud, apresúrate. No significa simplemente evitar el problema o barrerlos debajo de la alfombra. Significa enfrentarlos con un corazón dispuesto a reconciliarte y a restaurar las relaciones y a mantener la paz. Pablo decía, procurad el vínculo de la paz. Y en última instancia, hermanos, también este pasaje nos recuerda que Dios es el juez final. Que Dios es ese juez. Él ve cómo manejamos nuestras relaciones. No pienses que vives a oscuras. No estás a oscuras. Para Dios todo es visible. Si bien el ejemplo que Jesús usa es una analogía legal, claro que sí, pero las implicaciones espirituales son profundas. Dejar sin resolver las tensiones y los conflictos no solo te puede llevar a problemas legales o personales, sino que también puede afectar nuestra relación con Dios. Hermanos, Dios toma muy en serio la manera en que tratamos las relaciones personales con los demás. No es suficiente evitar el mal, debemos activamente buscar el bien y la reconciliación. Y al hacer esto no solo evitamos el juicio en esta vida, sino que también vivimos en la justicia que Dios demanda de nosotros. Entonces, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hay algún conflicto en nuestra vida? ¿Hay algo que hemos estado ignorando? Jesús te dice y nos dice que no debemos esperar. No debemos dejar que pase el tiempo sin buscar la paz, porque si no actuamos ahora, podríamos encontrarnos enfrentando un juicio que podría haberse evitado. Y más importante aún, podríamos dañar nuestra relación con Dios. Él es quien nos llama a vivir en paz y también en justicia con los demás. Y por último, hermanos, para terminar, algo que es revelador para nosotros, que también está en este pasaje. Jesús no solo nos enseña acerca de la reconciliación, Él mismo es el ejemplo supremo de reconciliación. Él.
Cuando consideramos lo que Jesús nos ha dicho sobre la urgencia de la reconciliación, quiero recordarles que Él no solo predica esta verdad, sino que la vivió al máximo. La vivió al máximo. No sé si ustedes al leer este pasaje notaron esta forma de actuar que el Señor dice, que es si alguien tiene algo contra ti. Si yo tuviera algo contra alguien, entendería que tiene sentido. Tiene sentido, si tengo algo contra alguien, yo voy a ir a pedirle perdón a esa persona o a reconciliarme y dejar todo listo. Pero dice que si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, esto no es natural, porque es como que tú estuvieses buscando activamente la paz con los demás cuando tú no tienes nada en contra de ellos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:8, estos pasajes ustedes los conocen, no es necesario que lo busque, pero lo puede anotar si quiere. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la esencia de la reconciliación. Es la esencia de la reconciliación. Hermanos, a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo tomó la iniciativa para reconciliarnos con el Padre. Él no esperó a que nosotros diéramos el primer paso. Él no esperó eso, porque sabía que no podíamos. No podíamos. Si tendemos al mal, al conflicto, a la ira, al desprecio. En lugar de eso, Él vino a nosotros. Él vino a nosotros. Murió por nosotros. Y nos ofreció la paz con Dios. Él es el ejemplo supremo de la reconciliación. Y hermanos, en 2 Corintios 5, 18 al 19, Pablo también nos recuerda algo. Nos dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo o consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que dice. La cruz es el lugar donde algo sorprendente sucede, algo que sinceramente no entendemos. En la cruz, hermanos, es donde la justicia y la misericordia se juntan. Allí Jesús tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió el juicio que debía ser nuestro para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Hermanos, este acto supremo de amor y gracia no solo nos salva, no termina ahí, sino que nos transforma. Nos da la capacidad de extender esa misma reconciliación a los demás. Nosotros no podíamos, era imposible. Y hermanos, tomemos un momento para recordar la historia de John Newton. Yo les dije que tal vez ustedes, algunos lo conocen, pero él es conocido por el himno Sublime Gracia. Algo pasó que él, después de haber evitado al Señor por tanto tiempo y haberle dado la espalda y haber incluso llegado a cometer estas atrocidades como comerciantes de esclavos y participó en este sistema tan inhumano y brutal que han existido en la humanidad. Hermanos, quiero recordarles que Newton no solo menospreciaba la vida humana, él activamente contribuía a la opresión y la deshumanización, no de una o de 100, de miles de personas. Y sin embargo, la gracia de Dios, esta gracia que él llama gracia sorprendente, la gracia de Dios es más poderosa que cualquier pecado. Es más poderosa. A través de una serie de eventos providenciales, si usted conoce la historia, Newton llegó a conocer a Cristo.
Y esa misma persona que antes consideraba a otros seres humanos como irredimibles, encontró en Cristo el perdón y la redención. Su corazón fue transformado y ese hombre que antes estaba lleno de desprecio se convirtió en un ferviente defensor de la fe cristiana y más tarde en un abolicionista de la esclavitud. Newton escribió el himno Sublime Gracia y ese himno es un testimonio de la gracia o cómo la gracia de Dios puede cambiar hasta el más vil de los pecadores. Hermanos, tenemos la oportunidad siempre, las puertas están abiertas siempre, el Señor nos llama siempre. Y yo también hace un momento les conté mi historia del ciclista y les conté cómo traté de mantener la calma, pero no pude. Y hermanos, en mi casa, como les decía, estaba lleno de ira, no podía pensar en otra cosa. Pero mientras esos pensamientos destructivos llenaban mi mente, algo sucedió. Lo único que me calmó, comencé a pensar en Cristo. Comencé a pensar en Él, en su obra de reconciliación. Reflexioné cómo a pesar de mis pecados y mi rebelión, Cristo me perdonó. Él me perdonó. ¿Qué iba yo a tener en contra de la otra persona si Él me perdonó mis pecados? Y hermanos, recordé que su sacrificio en la cruz fue infinitamente mayor. Fue infinitamente mayor que cualquier agravio que otros pudieran haberme hecho. Su amor, su gracia y su perdón me inundaron en ese momento. Y fue la única forma de que la ira se haya ido o se fuera de mí. Hermanos, este es el poder de la reconciliación de Cristo. Este es el poder de la reconciliación de Cristo. Cuando nos encontramos en situaciones donde el enojo, la ira, el desprecio pueden tomar el control, podemos mirar a Cristo. Podemos mirarlo a Él, quien tomó la iniciativa para reconciliarnos con Dios. Si Él, quien es perfecto y sin pecado, pudo soportar el peso del juicio en nuestro lugar, entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar a otros? ¿Cómo no podemos nosotros extender esta misma gracia que se nos fue entregada? Y este perdón a los demás. Cristo no solo es nuestro camino de la reconciliación. O sea, no solo nos muestra el camino, sino que Él es el camino. Él es. Y si hemos sido reconciliados con Dios, si realmente eres cristiano, somos llamados, hermanos, a ser agentes de la reconciliación en este mundo, llevando a otros la paz y la justicia que solo se encuentran en Él. Solo se encuentran en Él. Así que, hermanos y hermanas, les animo a evaluar sus corazones. Y si hay alguien con quien necesitas reconciliarte una vez más, no esperes más. No esperes más. Hagan lo que Jesús nos enseñó. Tomen la iniciativa. Busquen la paz. Y confíen en el poder de su gracia para sanar y restaurar todo lo que está roto. Porque al final, hermanos, solo en Cristo encontramos la verdadera justicia y reconciliación. Es a través de Él que podemos vivir en paz con los demás. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Sé que tal vez pudo haber habido distracción, Señor, por mi voz. Pero te pido, Señor, que haya podido penetrar en nuestro corazón. Señor, tú eres muy claro, nos enseñas, Padre. Nos enseñas porque tú fuiste el ejemplo supremo, Señor, en todo. El cumplimiento de la ley está en ti. El cumplimiento de las obras que no podemos llevar a cabo, Señor, o estamos a la altura de tu justicia, Señor, en Él fueron hechas. Y te pido que por favor, nuestros hermanos y nosotros podamos
entender esta gran verdad. Señor, sé que lo diste todo, lo diste absolutamente todo, Señor. El peso fue tremendo. El pago fue enorme. Yo te pido, Señor, que tú nos muestres cada día, Señor, a vivir como Jesús lo hacía. Te pido por este hogar, por esta casa, Señor, de adoración. Te pido que nos ayudes a reconciliarnos, Señor, si tenemos algo en contra de otros. Te pido esto, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesús. La palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí. Predicarla y proclamarla es deber de todo el que ha nacido en ti. Señor, envíame a mí, a una voz gritando está tu pueblo. El tiempo se ha de cumplir, tu evangelio ha de llegar, pues al mundo hay que alcanzar. Haz que la palabra corra, que sea glorificada. Haz que la palabra corra, que todos sepan que Jesús es Rey. Presencia nos da la fuerza de inundar a las tinieblas con su luz. Nuestro escudo, la fortaleza, la batalla que daremos por la cruz. Señor, envíame a mí, a una voz gritando está tu pueblo. El tiempo se ha de cumplir, tu evangelio ha de llegar, pues al mundo hay que alcanzar. Haz que la palabra corra, que sea gloria.